En una época de tiranos, complots y gloria imperial, vivió un hombre que intentó usar la razón como escudo y la palabra como espada. Su nombre, Lucio Aneo Séneca. Nacido en Córdoba, Hispania, en el año 4 a.C. y muerto en Roma en el año 65 después de Cristo, Séneca fue mucho más que un filósofo. Fue maestro de emperadores, político en la sombra y escritor de tragedias que aún resuenan con fuerza 2000 años después. Su vida transcurrió entre el poder y la caída, entre el ideal estoico y las contradicciones de la corte imperial. Un pensador que predicó la virtud, pero que también acumuló riquezas y compartió el trono con uno de los emperadores más temidos de la historia, Nerón. Fue exiliado, venerado, perseguido y finalmente obligado a morir por el mismo hombre que había educado. Pero en cada página escrita, en cada reflexión moral, queda el eco de un alma inquieta que buscó comprender al ser humano en medio del caos del imperio. Esta es la historia de Séneca el joven, el filósofo de las contradicciones, el maestro de la virtud en tiempos de decadencia. ¿Sabías que uno de los filósofos más influyentes de la antigua Roma terminó su vida obligado a quitarse la suya tras ser acusado injustamente de conspirar contra un emperador? Pero lo más sorprendente no es solo su trágico final, sino cómo su mente brillante y sus obras literarias todavía influyen en nosotros hoy. ¿Qué hechos y decisiones llevaron a Séneca, un senador y maestro del joven Nerón, a ese destino inesperado? Descúbrelo aquí. Lucio Aneo Séneca nació en la provincia romana de Hispania, en la ciudad de Córdoba, alrededor del año 4 a.C. Fue hijo de Séneca el Viejo, un destacado retórico, que ya desde niño le inculcó el amor por las letras, el discurso y la precisión en el pensamiento. El mundo en el que nació estaba dominado por el poder de Roma, pero aún conservaba las raíces de una cultura diversa, marcada por el cruce entre lo local y lo imperial. Siendo aún muy joven, Séneca fue enviado a Roma, el corazón del imperio. Allí se formó en la oratoria y la filosofía, disciplinas que en el mundo romano no solo eran esenciales para el pensamiento, sino también para el poder. La educación era rigurosa, centrada en la memoria, la retórica y la lógica. En ese entorno, Séneca encontró sus primeros grandes referentes intelectuales. Fue discípulo de grandes pensadores eclécticos como Socios, Átalo y Papiro Fabiano, quienes mezclaban el estoicismo con influencias del cinismo, el epicureísmo y el platonismo. De Átalo heredó la pasión por la virtud y la autodisciplina. De Papiro Fabiano, la habilidad para observar el alma humana. Y de Socios, el valor de la coherencia entre el pensamiento y la acción. Estas enseñanzas formarían la base de un pensamiento que años después trataría de llevar a la práctica, en medio del barro político de Roma. Desde muy temprano, Séneca mostró un talento excepcional para el razonamiento y la escritura. Su salud frágil, que lo acompañaría toda la vida,
le obligó a pasar largos periodos de descanso, durante los cuales volcó su atención en la lectura profunda y la meditación. Es en estos primeros años cuando empieza a tomar forma el Séneca que conoceremos, agudo, irónico, profundo y cada vez más interesado por el alma humana. El joven provinciano, educado en la filosofía y la palabra, estaba a punto de entrar al escenario más peligroso y fascinante del mundo, la política romana. Pero antes de las intrigas del poder, venía la construcción del carácter. El talento de Séneca no pasó desapercibido en Roma. Su dominio de la palabra, su ingenio afilado y su formación filosófica lo convirtieron en una figura respetada y temida. En el año 31 fue nombrado cuestor por el emperador Calígula y entró oficialmente al Senado romano, el corazón del poder político del imperio. Pero Roma no era una ciudad de sabios, sino un campo de batalla disfrazado de mármol. Su éxito como orador y jurista llamó la atención del emperador, que empezó a verle como una amenaza. Según algunas fuentes, Calígula llegó a planear su ejecución, y solo desistió al enterarse de que Séneca estaba gravemente enfermo. Así de afiladas eran las dagas del poder romano. Tras escapar por poco del peligro, Séneca fue apartado de la vida pública. Durante ese tiempo, se refugió en la escritura y en la reflexión filosófica. Comenzaba a perfilarse su pensamiento moral, centrado en la idea de que el verdadero poder reside en el dominio de uno mismo, no en el dominio de otros. Una idea radical en una sociedad obsesionada con la gloria, el oro y la sangre. A pesar de su retiro forzado, Séneca no desapareció del todo. Mantuvo una intensa vida intelectual y social, rodeándose de las élites más cultas de Roma. Sus ideas circulaban entre patricios, filósofos, jóvenes ambiciosos, y su prestigio seguía creciendo como una amenaza silenciosa, incluso sin cargo oficial. Pero una nueva enemiga aparecería en su camino: Mesalina, la esposa del emperador Claudio. Celosa de su influencia y temiendo su retorno al poder, lo acusó falsamente de adulterio con Julia Livila, hermana del emperador. En la moral pública romana, este era un crimen imperdonable. Séneca fue juzgado, condenado y sentenciado a muerte por el Senado. Solo la intervención directa de Claudio salvó su vida. Pero la sentencia fue reemplazada por otra forma de castigo: el exilio. En el año 41, Séneca fue enviado a la lejana isla de Córcega, sin cargos formales, sin juicio justo y con el silencio como única compañía. En el año 41, Séneca fue exiliado a la isla de Córcega, un destino que parecía equivalente al olvido, sin amigos, sin alumnos, sin poder. Para muchos, aquello habría sido el fin. Para él, fue el comienzo de una nueva forma de ver el mundo. Durante 8 años, vivió aislado, alejado de la vida pública.
Pero en ese aislamiento, su mente floreció. Privado de la política, encontró consuelo en la filosofía. Comenzó a escribir cartas, reflexiones, tratados, y aunque aún buscaba el perdón imperial, sus pensamientos se volvieron más profundos, más severos, más estoicos. Es en este periodo cuando se forjan las primeras ideas centrales de su ética. La aceptación del destino, el valor del sufrimiento y la tranquilidad del alma como objetivo supremo. Escribe: no nos falta tiempo, sino que lo desperdiciamos. Nada es más honorable que un corazón herido que no se rinde. Córcega fue su escuela de resistencia, su laboratorio de virtud, pero también fue un tiempo de contradicciones. Envió cartas a Roma solicitando el fin de su castigo, apelando a la clemencia del emperador y de las mujeres influyentes de la corte. Era estoico en teoría, pero humano en necesidad. La coherencia entre pensamiento y acción no siempre era perfecta. Y es allí, precisamente, donde reside su fuerza como pensador. No en su perfección, sino en su lucha constante por alcanzarla. El exilio no fue eterno. En el año 49, tras la muerte de Mesalina, la nueva esposa de Claudio, Agripina, lo llamó de vuelta a Roma. Le encomendó una tarea delicada y peligrosa: la educación de su hijo, Lucio Domicio Nerón. Con ello, Séneca regresaba al corazón del imperio. Pero esta vez, como mentor del futuro emperador, y como un hombre marcado por la experiencia de la pérdida, la reflexión y el silencio. En el año 49, tras casi una década de exilio, Séneca fue llamado de nuevo a Roma. La artífice de su regreso fue Agripina la Menor, la ambiciosa nueva esposa del emperador Claudio. Ella buscaba un mentor ilustrado, firme y prestigioso, para formar el carácter de su hijo adolescente, Nerón. Séneca aceptó la misión, no solo por conveniencia personal, sino también por la posibilidad de influir en el futuro del imperio. Durante años formó a Nerón en filosofía, retórica y política. Intentó transmitirle valores estoicos, templanza, razón, justicia. Durante un tiempo, pareció que lo estaba logrando. Cuando Claudio murió en el año 54 y Nerón ascendió al trono con apenas 17 años, Séneca, junto al prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burrós, convirtió en el verdadero cerebro tras el poder. Durante los primeros 5 años, el gobierno de Nerón fue razonablemente justo, equilibrado, y muchos lo atribuyen a la influencia directa de su maestro. Fue la etapa conocida como los quinquenios de oro del gobierno neroniano. Pero el poder transforma. Con el paso del tiempo, Nerón se mostró cada vez más caprichoso, ególatra y cruel. El joven emperador comenzó a despreciar los consejos de su mentor. Tras ordenar el asesinato de su hermanastro británico y más tarde de su propia madre Agripina, Nerón cruzó la línea definitiva. Séneca no pudo detenerlo.
En el año 62, comprendiendo que ya no tenía ninguna influencia sobre el emperador, Séneca pidió permiso para retirarse de la vida pública. Alegó motivos de salud, pero en el fondo fue un gesto filosófico. Abandonó la corte, renunció a los honores y regresó a la escritura. Allí, en la soledad de su villa, buscó reconciliar su pensamiento con su pasado. Y quizás consigo mismo. El discípulo se había convertido en tirano y el maestro en testigo impotente de la tragedia. Pero Séneca aún no había escrito la última página de su vida, y lo que vendría sellaría su nombre, con tinta y con sangre. Aunque Séneca se había formado como filósofo, el destino lo llevó al corazón del poder. Durante los primeros años del reinado de Nerón, fue una figura central del gobierno, asesor político, redactor de discursos, guía moral y, en muchos sentidos, el verdadero arquitecto del imperio. Él mismo redactó los primeros discursos públicos de Nerón, con una retórica clara, contenida y persuasiva. Se promovieron reformas fiscales, una mayor moderación en el uso del poder y respeto por el Senado. Por un momento, Roma pareció gobernada por la razón. Pero no todo era coherencia. Séneca acumuló una enorme fortuna durante esos años. Poseía villas, esclavos, tierras, y aunque predicaba la austeridad, no siempre practicaba la renuncia. Los críticos lo acusaron de hipocresía. ¿Era posible ser filósofo y cortesano al mismo tiempo? Estas contradicciones lo acompañaron toda su vida. Escribía tratados sobre la virtud mientras navegaba las aguas turbulentas del poder. Sabía que su influencia sobre Nerón era inestable y temía lo que podría ocurrir si la perdía. Como hombre de Estado, equilibró principios con pragmatismo. Pero como filósofo, esa tensión lo desgastaba cada día más. La filosofía le dio el lenguaje para entender el mundo, pero el poder le mostró su rostro más ambiguo. Séneca nunca fue ingenuo. Sabía que Roma no se gobernaba con virtudes, sino con una mezcla de temor, interés y retórica. Y sin embargo, intentó hacer del poder un vehículo de sabiduría. Esa fue su mayor ambición, y también su trampa. Con el paso del tiempo, Nerón se transformó. El joven emperador que una vez escuchó las enseñanzas de Séneca se entregó por completo a sus pasiones: el teatro, la música, el hedonismo y, sobre todo, el poder absoluto. La muerte de Británico, su hermanastro, y más tarde el asesinato de Agripina, su propia madre, fueron señales claras. El Nerón de los quinquenios dorados había desaparecido. Séneca no podía seguir justificando al tirano en que su discípulo se había convertido. En el año 62, Séneca pidió retirarse de la vida pública. Dijo que su salud no le permitía continuar. Pero en realidad era un acto de autoexilio moral. No podía, ni quería formar parte del círculo íntimo de un emperador que había perdido el juicio y el alma. Nerón aceptó, aunque con reservas. Desde ese momento, Séneca vivió en su villa,
escribiendo sin descanso sobre la muerte, el deber y la tranquilidad interior. En sus obras de esos años se respira un tono nuevo. No el entusiasmo de la juventud ni la tensión del poder, sino una búsqueda casi desesperada de sentido. Escribió de tranquilitate animi, de providentia, de vita beata. Tratado sobre cómo vivir, pero también sobre cómo prepararse para morir. El mundo se desmoronaba afuera. Roma ardía en crisis, conspiraciones y miedo. Y Séneca, desde la distancia, esperaba. Tal vez intuía que el precio de su silencio aún no había sido pagado. Se había apartado del poder, pero el poder no se había apartado de él. En el año 65, la tensión en Roma era insoportable. Un grupo de senadores y nobles, liderados por Calpurnio, Pisón planeó una conspiración contra Nerón. Querían asesinar al emperador y restaurar una república más justa. El plan fue descubierto. Murió como había vivido, en lucha con sus contradicciones, pero fiel, hasta el último momento, a la serenidad del sabio. A lo largo de su vida, Séneca dejó un legado literario y filosófico impresionante. Sus obras se dividen en dos grandes grupos: tragedias y tratados filosóficos. Ambas reflejan su profunda preocupación por la naturaleza humana y la ética. Como dramaturgo, Séneca escribió tragedias inspiradas en los grandes clásicos griegos. Obras como Fedra, Edipo, Medea, Agamenón y Hércules exploran las pasiones humanas, la fatalidad y la justicia. Aunque no alcanzaron la fuerza dramática de sus modelos griegos, sus tragedias influyeron profundamente en el teatro renacentista europeo, especialmente en Inglaterra y España. Pero fue en sus tratados filosóficos donde Séneca reveló su voz más auténtica. Sus escritos, de carácter moralista y práctico, buscan la formación ética del individuo. Entre sus obras más destacadas se encuentran De la ira, de ira, donde analiza cómo controlar la rabia para vivir en paz. De la vida feliz, de Vita Beata, sobre cómo alcanzar la verdadera felicidad. De la providencia, de Providentia, que reflexiona sobre el destino y la justicia divina. De la tranquilidad del ánimo, de Tranquilitate Animi, que enseña a mantener la calma interior. De los beneficios, de Beneficis, un tratado sobre la gratitud y la justicia social. Su estilo literario es claro y directo, caracterizado por frases cortas, antítesis y repeticiones que enfatizan sus ideas. Séneca prefería la sencillez y la contundencia sobre la retórica compleja, lo que hizo que sus textos fueran accesibles y profundos a la vez. Su filosofía estoica se centraba en la virtud, la razón y el dominio de las pasiones, buscando que el individuo sea dueño de sí mismo y capaz de enfrentar la adversidad con serenidad. El legado de Séneca trasciende su época. Sus enseñanzas han inspirado a generaciones de pensadores, escritores y líderes.
Su mensaje de ética personal, autocontrol y búsqueda de la sabiduría sigue vigente, ofreciendo luz para quienes enfrentan las complejidades de la vida moderna. Así, Séneca permanece vivo no solo en sus escritos, sino en el espíritu de quienes buscan una vida guiada por la razón y la virtud. Lucio Aneo Séneca fue mucho más que un filósofo o político romano. Su vida, marcada por grandes desafíos, éxitos y tragedias, nos ofrece hoy un espejo donde mirar nuestra propia existencia. Su legado filosófico, basado en el estoicismo, nos invita a cultivar la fortaleza interior, a dominar nuestras emociones y a vivir con integridad, a pesar de las circunstancias externas. En un mundo moderno lleno de incertidumbres, estrés y cambios vertiginosos, las enseñanzas de Séneca son más relevantes que nunca. Nos recuerdan que no siempre podemos controlar lo que sucede fuera, pero sí cómo respondemos a ello. La serenidad, la reflexión y el autocontrol son armas poderosas para vivir mejor, para encontrar sentido y paz, incluso en la adversidad. Séneca nos dejó un mensaje claro. La verdadera libertad está en el dominio de uno mismo. Que cada uno de nosotros pueda inspirarse en su ejemplo, para enfrentar la vida con valor, sabiduría y calma. Porque al final, como él mismo dijo, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Si te ha inspirado la vida y enseñanzas de Séneca, te invito a que reflexiones sobre cómo puedes aplicar sus principios en tu día a día. Comparte este video con quienes buscan vivir con más sabiduría y calma. Y no olvides suscribirte para descubrir más historias y filosofías que transforman vidas. Déjame tu comentario. ¿Qué enseñanza de Séneca te ha resonado más? Me encantaría leerte y seguir esta conversación juntos.